Hola, buenas tardes. Soy Eric Juárez Valladares y me es muy grato recibirlos en este primer módulo del curso, en donde vamos a revisar el texto 20 tesis políticas de nuestro querido amigo el doctor Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo de filiación marxista, un pensador muy original. Creo que desde mi punto de vista es el filósofo marxista y pensador marxista más ilustrado, más compenetrado con la obra original de Carlos Marx, con una interpretación muy peculiar, muy original, muy vigorosa, pudiéramos decir al estilo de Gramsci, de pensadores marxistas muy destacados que tuvieron su propia óptica, y es muy prolífico, muchos textos que vale la pena revisar. En este caso, los invitamos a iniciar con este texto 20 tesis políticas, que son una verdadera joya del planteamiento político ético en el que debemos de reflexionar quienes pretendemos acercarnos al ejercicio de lo político. En este esquema les presento el desarrollo de las 10 primeras tesis. Lo que quiero que vean, sin entrar en detalles, es que en todos la línea conductora es el poder como elemento central. Bien, ya habrá oportunidad de revisar cada una de estas tesis. Por hoy nos enfocaremos en la primera, el campo político y el poder. Bien, ¿qué es el poder? En términos semánticos, el poder es verbo. Yo creo que el doctor Dussel no estaría en desacuerdo en creer que esto que le estoy diciendo ahora estaría aceptando. El verbo poder es el verbo de verbos. Sin el verbo poder, explícito o implícito, no tendríamos nada, ni creación. Se puede porque se tiene la capacidad de hacer. Voy a poner un ejemplo bíblico. Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Lo creó porque pudo crearlo. El verbo crear lleva implícito al verbo poder, aunque no se mencione. Si yo digo Juan creó al mundo en 6 días, difícilmente ustedes lo van a creer porque no tiene Juan la capacidad de poder crear. El poder le da sentido al ser, le da potencia al ser. El ser es la condición que le da potencia al ente. ¿Sí? El ser como posibilidad y el ente como realidad. Muy bien. El poder tiene muchas dimensiones. Hablando de política, que es el tema de hoy, cuando hablamos de llegar al poder, acceder al poder, delegar el poder, buscar el poder, para muchas personas es como un fetiche, para muchas personas es como algo que ahí existe y que está representado en una banda presidencial, en una silla, en una oficina, en un palacio de gobierno, en un palacio municipal, en un arma, en una imagen o en un grupo que nos representa aquello que nosotros entendemos que es el poder. Ellos tienen el poder porque son la autoridad. Enrique Dussel nos pone a reflexionar sobre esto. Nos dice, cuidado porque el poder, cuando pensamos que está en el sujeto, cuando pensamos que está en el objeto, estamos trastocando la realidad, le estamos poniendo de cabeza. Es decir, subjetivizamos y corrompemos al mismo tiempo lo que el poder debe ser. El poder solo tiene sentido y solo podemos entenderlo en la realidad cuando lo entendemos desde su base. Es el poder
que en realidad tiene el pueblo. El pueblo es el único depositario del poder. Y el pueblo delega su representación, el poder que tiene, a los sujetos que gobiernan. Presidentes, diputados, senadores, policías, etc. Son delegados del poder del pueblo. No son el poder. Cuando nosotros invertimos esta situación y pensamos que el poder está acá arriba y no aquí, en el pueblo, hay corrupción, dice Dussel. Se corrompe, se descompone la relación. Y entonces empiezan a suceder cuestiones como las que llegamos a ver en muchos sistemas políticos, donde el político busca enriquecerse, busca perpetuarse en el cargo delegado, se desconecta de las necesidades del pueblo, ¿sí? Y hay corrupción. Este poder, ese ejercicio de delegación de poder, de poder incluso corrompido, cuando no se entiende bien, se da dentro de una esfera o campo, que Dussel llama campo político. Así como hay un campo político, hay un campo cultural, un campo social, un campo económico, y muchas veces se traslapan. Nosotros como sujetos interactuamos en muchas esferas o campos. De repente a veces estamos actuando políticamente, económicamente, social, culturalmente. Somos nodos en una red tremenda de relaciones. Y en este poder, en este campo, existe lo que es o lo público o lo privado. Sí. Lo público es lo que corresponde a mostrar a la gente, a exhibir a todos. Lo privado, como a veces decimos, lo privó de su libertad, le quitó, es lo que separamos de lo público y lo hacemos en el ámbito de nuestra propia intimidad. Lo privado es lo que no le interesa a los demás. Entonces, Dussel dice claramente, el poder se ejerce en el campo político y en el campo político nos interesa lo que es público, ¿sí? El ejercicio de estos sujetos en su actuar público, no en lo que hacen en sus casas. Bien, pues un campo, digamos, político, el campo político tiene sistemas dentro del mismo. Muchas veces podemos entenderlo, un campo político tiene un sistema, digamos, socialista, capitalista, monárquico, y dentro de estos sistemas, dentro del campo político hay subsistemas como realidades paralelas que se sobreponen. Dentro del campo socialista, del sistema socialista, podemos entender que hay un subsistema industrial, un subsistema a su vez también educativo, un subsistema agroindustrial, etc. Y sistemas y subsistemas similares los tienen los distintos sistemas dentro del campo político. Es decir, en todos estos el sujeto se mueve, nos movemos de manera interactuante, en red, con una comunicación e interacción intersubjetiva. No podemos privarnos de esto siempre y cuando sea público. Pero, ojo, voy a resaltar el tema. Lo medular de esa primera tesis es entender cuál es el lugar del poder, dónde reside, porque de lo contrario, la comprensión de todo lo demás va a estar de cabeza. Necesitamos entender como premisa para esta exposición
en su libro Las 20 tesis de política, que el poder reside en el pueblo y nosotros como sujetos, actores políticos, solo tenemos el poder delegado. Nos vemos en la siguiente tesis.